Tercera parte. Disonancia. Los animales son moldeados por fuerzas naturales que ellos no comprenden. En sus mentes no existe pasado ni futuro, solo el eterno presente de una sola generación, sus rastros en el bosque, sus escondidos senderos en el aire y en el mar. No hay nada en el universo más solitario que el hombre. Él ha entrado en el complejo mundo de la historia, Lorena y Selby. 28. Saot. Los había seguido durante toda la noche. Al amanecer, Saot sintió que empezaba a comprender. Con el alba, los Kiki abandonaban los terrenos nocturnos de caza y nadaban hacia la seguridad de su isla. Colocaban redes y trampas en las escondidas grietas coralinas, recogían sus toscas lanzas y huían de la creciente luz. Al comenzar el día, las lianas asesinas entraban en actividad y surgían nuevos peligros. Los Kiki batían entonces los bosques que coronaban las islas de metal en busca de nueces y pequeñas piezas de caza entre el denso follaje. Bajo el agua, con los cortos brazos acabados en manos palmeadas y pies en forma de aleta, los Kiki parecían peces burbuja de color verde. Sus dos aletas ventrales casi prensiles les servían de timón. Las piernas, fuertes y elásticas, les dejaban las manos libres para poder transportar cargas. El collarín de delgados flagelos que ondeaba alrededor de su cabeza les permitía recoger el oxígeno disuelto y suministrarlo a la dilatada vesícula aérea que cada Kiki poseía. Los cazadores recolectores transportaban dos redes llenas de brillantes criaturas marinas semejantes a los cangrejos, que parecían esculturas de metal multicolor apresadas en las mallas. Los Kiki iniciaron un canto mediante palmas, graznidos y chillidos. Saot prestaba atención a los gritos que se intercambiaban. Su reducido vocabulario apenas contaba con una serie de señales vocalizadas que coordinaban sus movimientos. Por ejemplo, cada vez que los Kiki subían a la superficie para respirar, acompañaban el acto con una cadena de complejos gorjeos. Los indígenas se fijaban poco en las criaturas que los seguían. Saot se mantenía a distancia cautelosamente para no interferir. Aunque, por supuesto, los Kiki sabían que estaba allí. De vez en cuando, los más jóvenes lanzaban en su dirección desconfiados chorros de sonar. Era extraño, pero los cazadores más viejos parecían aceptarle por completo. Saot vio nacer el día con alivio. A pesar de la oscuridad, había reducido al mínimo su propio sonar durante toda la noche para no intimidar a los indígenas. Se había sentido casi ciego y aterrorizado porque estuvo a punto de tropezar con algo, o algo estuvo a punto de tropezar con él. Sin embargo, había merecido la pena. Pensó que ya se había hecho una buena idea de su lenguaje. Su estructura, como la del delfiniano primal, se basaba en un grupo jerárquico y en el ritmo del ciclo respiratorio. La lógica del tipo causa y efecto estaba, sin embargo, un poco menos elaborada que la del primal, sin duda porque los Kiki poseían manos capaces de manejar herramientas. Mira, somos buenos cazadores cazados bien. Cuidado, oportunista. Comer bien, comeremos no ser comido no. Morir fuera del agua, no dentro, juzgadas solo por sus actitudes semánticas, aquellas criaturas parecían bastante menos aptas para la elevación que los primitivos delfines de la tierra. Sin embargo, al observar su capacidad para usar herramientas, podía llegarse a una opinión contraria. Por supuesto, el hecho de que tuvieran manos significaba que los Kiki nunca llegarían a ser poetas realmente buenos. Pese a ello, algunas de sus acostumbradas fanfarrias poseían cierto encanto. Saot notó que las correas del arnés le irritaban la piel mientras subía a respirar. A pesar de su ligereza y de su perfil hidrodinámico, le hubiera gustado prescindir de aquel maldito equipo. Pero aquellas aguas eran peligrosas y podía necesitar tal protección. También Kepiru debía encontrarse por allí cerca, un poco apartado como le habían pedido, pero sin duda vigilando. No habría titubeado en morder a Saot en la aleta dorsal, y hasta en el espinazo, si le hubiera pillado sin arnés. A diferencia de los ultratecnificados fines de la tripulación del Streaker, Saot se sentía incómodo con aquellos aparatos. Los ordenadores no le molestaban, algunos de ellos podían hablar y ayudaban a comunicarse con otras razas, pero los útiles para desplazarse, modelar objetos o matar le parecían antinaturales, y le hubiera gustado poder prescindir de ellos.
Odiaba los dos diminutos dedos protuberantes del extremo de sus aletas pectorales, los cuales, según se decía, llegarían a convertirse un día en las manos de los de su especie. Eran antiestéticos. Se lamentaba de las modificaciones realizadas en los pulmones de los delfines para hacerlos más resistentes a las enfermedades de tierra firme, y también de la adaptación de algunos de sus órganos al oxiagua. Los cetáceos naturales no necesitaban tales mutaciones. Los delfines Stenos bredanensis y Tursiops truncatus, que no habían sido manipulados por los genetistas, podían superar en cualquier circunstancia a los amicus. Dudaba con respecto al aumento de capacidad visual conseguida a expensas de una materia gris que en otro tiempo se utilizaba para emitir los sonidos. Una vez más, Saot subió a respirar a la superficie. Volvió a sumergirse rápidamente para no perder de vista a los aborígenes. Su propio linaje representaba una tendencia que daba más importancia a las capacidades lingüísticas que al uso de herramientas. Aquello le parecía una extensión adecuada a la naturaleza delfiniana que todas las historias de las naves espaciales que pretendían convertirlos en astronautas y técnicos. Aquella fue una de las razones por las que no quiso subir a bordo de la patrullera cuando ésta se dirigió a explorar la flota abandonada. Aunque hubiera en aquellas naves alguien o algo con quien hablar, de lo cual no había evidencia, tampoco hubiera querido investigar teniendo como único soporte una pandilla de pupilos ineptos. Que el Streaker tratara de entendérselas con la flota abandonada era algo que hacía recordar a un grupo de niños jugando con una bomba sin desactivar. Su actitud había provocado el desprecio de los tripulantes, si bien la desastrosa pérdida de la canoa y de quienes la gobernaban le había dado la razón. De todos modos, se repitió Saot, su desprecio no le importaba. Era civil y, mientras cumpliera con su cometido, no tenía por qué dar ninguna disculpa. Los chasquidos de desaprobación que oía debido al modo en que perseguía a Dennis Udman tampoco le importaban. Desde antes de la elevación, los delfines se habían interesado por las hembras humanas. Es una tradición permanente, constató. Lo que era bueno para el viejo y descocado Flipper sería bueno para su descendiente pensante. Una de las cosas que más detestaba en los esquemas ánglicos era la continua necesidad de autojustificarse. Los hombres no dejaban de preguntarse, ¿por qué? ¿Qué importancia tenía el porqué de las cosas? El humano se enfrentaba al universo de diferentes modos. Cualquier cetáceo lo hubiera podido demostrar. Los quiquipiaban excitados mientras nadaban hacia el extremo oriental de su isla, dispuestos a alzar a sus presas por una grieta a sotavento del acantilado. Saot se sintió barrido por un chorro de sonar. Era Kepir que se acercaba, procedente del norte, para escoltarlo hasta el campamento de los terrestres. Con un rápido movimiento, Saot ascendió a la superficie y asomó la cabeza para echar un vistazo al nuevo día. El sol se elevaba por el este tras un banco de niebla y, desde allí, el viento llevaba a su paso un susurro de lluvia. Un tinte de metal parecía manchar el aire, recordándole lo peligroso que era para ellos una permanencia prolongada en Kitrup. Sin duda, Kreidek y sus ingenieros estaban preparando un plan para sacarles de aquella ratonera. Un plan que, con toda seguridad, contendría grandes dosis de audacia y estaría calculado al detalle, y que acabaría con las vidas de todos. ¿No era evidente que los neófitos en el juego de actuar y conquistar no podían superar a los galácticos que se habían dedicado a eso desde hacía eones? Los humanos tenían su lealtad, sin duda, pero los conocía por lo que eran. Unos lobeznos chapuceros que luchaban por sobrevivir en medio de una galaxia peligrosamente reaccionaria. Un antiguo refrán delfiniano decía, todos los humanos son ingenieros, y todos los ingenieros son humanos. Muy divertido, pero falso por completo. Kepiru irrumpió en la superficie. Saot siguió respirando con tranquilidad, condensando su exhalación y convirtiéndola en un spray. Se tumbó para contemplar la salida del sol. La paciencia de Kepiru llegó a su límite. Ya es de día, Saot. No deberíamos seguir aquí. Tenemos que informar y me gustaría poder comer y dormir un poco. Saot adoptó el papel de sabio distraído. Se sobresaltó como si le sacara de pensamientos más profundos de lo que Kepiru podría nunca comprender. ¿Qué pasa? Ah, ¿sí? Por supuesto, piloto. Tengo que entregar el informe de unos datos del máximo interés, ¿sabes?
Creo que he descubierto el secreto de su lenguaje. ¡Qué bien! La respuesta de Kepiru fue semánticamente ánglica y fonémicamente un graznido. Se sumergió para dirigirse hacia la entrada de la cueva. Saot se estremeció ante el sarcasmo del piloto. Pero persistió en su actitud. Tal vez tenga tiempo para componer unas cuantas sugestivas quintillas para intercalar en el informe de Nie, pensó. Qué lástima que permanezca en la orilla y nunca quiera reunirse conmigo en el agua. Quizás hoy lo haga. Mientras seguía a Kepiru hacia la oscuridad nocturna que tenía bajo él, compuso los primeros poemas sucios. Cuando llegaron a la base de lo que había sido el árbol taladrador, iluminada ahora por una pequeña bombilla de fósforo, Saot observó que alguien había retirado del pasaje los 2 trineos, amarrados ahora en la cueva inferior. Pero se suponía que en la charca debía haber siempre un trineo, como mínimo, por si Denie y Toshio necesitaban escapar a toda prisa. Otros 2 trineos flotaban en la charca superior. Saot comprendió que alguien de la nave habría llegado durante la noche. Toshio y Denie estaban en la orilla, hablando con Kepiru. Saot miró a Denie especulativamente, pero prefirió no forzar las cosas. Esta noche, pensó, intentaré que se reúna conmigo en el agua. Buscaré un pretexto, quizás algo relacionado con las raíces del árbol taladrador. Es probable que no funcione, pero será divertido intentarlo. Agitando la cola, Saot subió de un salto para observar el claro situado junto a la charca. Se preguntaba quién habría podido llegar del Streaker. Hacia el sur, la espesa maleza se separó dando paso a 2 humanos, un macho y una hembra, que se aproximaban a la charca. Gillian Baskin se arrodilló junto a la orilla y silbó una bienvenida en ternario. Kepiru el constante, firme como un arrecife desafiador de orcos. Saot el camaleón siempre adaptable, siempre tan parecido al hombre. Bajo la oscura tormenta podría reconoceros a ambos, estudio sobre los opuestos. Me alegra verte, Gillian. Y a ti también, Tetón, contestó Kepiru en ánglico, con muy poca originalidad. Saot se sumergió de nuevo, dándose cuenta con pesar de que tenía una reputación que mantener. A diferencia de Kepiru, él hubiera improvisado un saludo que compitiera con el de Gillian. Le habría gustado retirarse a algún lugar y reflexionar sobre el poema de Gillian, en especial en aquel fragmento que decía, siempre tan parecido al hombre. Era un cumplido, o contenían un toque de compasión los silbidos hiperagudos de Gillian. Thomas Orley permanecía junto a ella en silencio. Y Saot tuvo la impresión de que el hombre podía leer sus pensamientos. El delfín respiró a fondo. Mirad aquí. Un monógamo. Milagro. Una pareja de amantes siluetándose contra el ancho cielo. Gillian aplaudió y se echó a reír. Thomas Orley solo sonrió levemente. Pero daba la impresión de estar pensando en el poema de Saot. Me alegro de que vosotros 2 hayáis regresado, Phineas, les dijo. Gillian y yo llegamos ayer por la noche, ella del Streaker y yo de donde se estrelló la nave Ed. Gil ha traído un cable monofilamento para que podáis manteneros en contacto con el Streaker, amigos. Ella se quedará unos días trabajando con vosotros en ese asunto tan vital que son los Kiki. También he sabido que algunos de los amigos que se quedaron a bordo os agradecerían que recogierais algunos datos para ellos. ¿No es así, Gillian? La mujer rubia asintió. La referencia a las peticiones de Charlie Edar no gustó a Toshio y a Denie. Gil ha venido también por otro motivo, continuó Orley. Tráeme suministros. Partiré esta mañana en el planeador solar. Kepiru inspiró sonoramente. Empezó a hacer objeciones, pero Orley alzó la mano. Ya lo sé, es arriesgado, pero tengo que realizar un experimento para comprobar si el plan de fuga que hemos trazado es factible. Y como sois los únicos de quienes puedo disponer, debo pediros que me ayudéis. La cola de Saot se agitaba bajo el agua. Trató de controlarla para no revelar sus sentimientos. Pero aquello era difícil, muy difícil. Así que intentarían escapar. Esperaba algo mejor de Orley y Baskin. Eran personas inteligentes, experimentadas, agentes casi míticos del Consejo de Terragens. Eran supervivientes. Y allí estaban, delirando y esperando que les ayudaran. No se daban cuenta de contra qué se enfrentaban. Nadó hasta que Kepiru adoptó la actitud del pupilo fiel, respetuoso y atento.
Pero interiormente se sentía confuso al escuchar los detalles del demente plan que en teoría iba a salvarlos de los monstruos de ojos saltones. 29. Takata Jin. Esa reunión del consejo de la nave fue un desastre, suspiró el teniente. Peor de lo que esperaba. Planean un engaño para chasquear a los engañadores, y velos para cubrir las ballenas. Takahon ladeó su gruesa y redonda cabeza en señal de asentimiento. Me han dicho que la palabra clave de este proyecto es caballo marino de Troya. ¿Qué quiere decir eso? Es una alusión literaria, respondió Takata Jin, preguntándose a qué escuela habría asistido Takahon. Te lo explicaré en otro momento. Ahora necesito reflexionar. Debe haber otro camino aparte de ese plan suicida inventado por Kreideiki Orley. Siempre esperé que Kreideiki acabaría por atender a razones, ahora ya no sé qué pensar. ¿No te ha escuchado? Oh. El comandante es muy cortés. El Dr. Metz me apoyó en todos los puntos, y Kreideiki nos escuchó con tanta amabilidad. La reunión duró 4 horas. Pero el comandante estaba decidido a adoptar el plan de Orley. La Femme Baskin ya se ha marchado para llevarle el material que necesita. Los dos estenos flotaron en silencio durante unos instantes. Takahon esperaba que el teniente tomara la palabra. ¿Por qué Kreideiki ni siquiera se plantea radiar las coordenadas de nuestro descubrimiento para que podamos desentendernos de esa historia? Se preguntó Takata Jin agitando la cola. En cambio Orley y Al pretenden engañar a los sofontes, que llevan millones de años persiguiéndose entre sí. Comparado con ese plan, incluso tu idea de bombardearlos con todos nuestros cañones me parece bien. Al menos, nos daría cierta posibilidad de maniobrar. Me limité a ofrecer una gloriosa alternativa a su loca aventura, dijo Takahon. Pero yo seguiría tu plan. Piensa, si nosotros fuéramos los únicos que encontráramos la forma de salvar la nave y su tripulación, ¿no deberían ir los beneficios más allá de la salvación de nuestras vidas? Takata Jin negó con la cabeza. Si yo estuviera al mando de esta nave, tal vez sí. Pero quien nos dirige es un genio demente, aferrado al honor, que solo nos llevará al desastre. Se alejó sumido en sus pensamientos, y nadó en silencio por el corredor, hacia sus aposentos. Los ojos de Takahon se empequeñecieron mientras observaba al teniente. De su agujero soplador se escapaban las burbujas como si fueran pequeñas y rítmicas explosiones. 30. Aquí. No era justo. A casi todos los que tenían cierta importancia a bordo se les había autorizado a ir con Ikai para reunirse con el equipo que trabajaba en la accidentada nave Tenania. Las reparaciones del Streaker estaban casi terminadas, pero él siempre se quedaba allí, bloqueado, donde nunca ocurría nada extraordinario. Aki flotaba en su estación de estudio, bajo una cúpula de aire próxima a la parte superior de la crujía central. Las burbujas que ascendían desde la zona inferior pasaban libremente a través de las páginas del holotexto que se proyectaba frente a él. Era la más estúpida de las ideas. Hacerle estudiar astrogasión cuando la nave estaba en el fondo de un océano. Intentaba concentrarse en las sutilezas de la navegación de arrastre, pero su mente divagaba. Empezó a pensar en Toshio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que cometieran la última travesura juntos? Hacía más de un mes que le quitaron las gafas a Brokida y se las cambiaron por unas lentes Fresnel. Espero de todo corazón que Toshio esté bien. Él, al menos, tiene algo que hacer. Porque Kreideiki insiste en que permanezca aquí cuando en la nave Tenania son necesarios todos los ingenieros competentes. Aki intentó una vez más concentrarse en el texto, pero un ruido lo distrajo. Bajó los ojos y descubrió su origen cerca de uno de los almacenes de comida. 2 fines estaban batiéndose, giraban uno alrededor del otro dándose violentos golpes con las aletas en medio de un círculo de espectadores. Aki se apartó de la cúpula de aire y se dirigió hacia el lugar del altercado. «Deteneos», gritó. «Dejad eso ahora mismo». Intentó separar a Stata y Sreekajo con golpes de sus propias aletas. Los mirones retrocedieron un poco, pero los dos combatientes lo ignoraron. Seguían empujándose y mordiéndose el uno al otro. Un golpe de aleta alcanzó a Aki en el pecho y salió despedido dando tumbos. Boqueó para recuperar el aliento. ¿De dónde sacaban esos fines la energía para pelear en el Oxiagua? Nadó hacia uno de los espectadores. «Puktou, Puktou».
Mordió al fin en el flanco y adoptó una postura dominante mientras Puktou se volvía hacia él, colérico. No sería fácil hacerle agachar la cabeza. Aki se sintió de repente demasiado joven. Pero Kreideiki le había enseñado a actuar en tales circunstancias. Cuando un fin sufre una regresión, hazle fijar la mirada. Puktou. Deja de escucharles y usa los ojos. Mírame. Como oficial de esta nave te ordeno que me ayudes a acabar con la lucha. La mirada vidriosa desapareció del rostro de Puktou. Bien, señor, asintió, y Aki quedó asombrado de su sumisión. Las gotas de sangre se disolvían, formando capas rosadas mientras los combatientes ralentizaban sus golpes, jadeando sofocados por la falta de oxígeno en las branquias pulmones. Aki reclutó a otros 3 fines, zarandeándolos y gritándoles para que fijasen sus miradas, y se acercó a los adversarios. Consiguió separar al Estenos y al cocinero, y los mandó a la enfermería debidamente escoltados. La doctora Makane los mantendría aislados hasta que Aki informara al comandante. Al levantar la vista, Aki vio a Ktajon, que pasaba por allí. El gigantesco oficial subalterno ni siquiera se detuvo a ayudarle. Lo más probable era que hubiese sido testigo de la escena, pensó Aki con amargura. Ktajon no habría necesitado enfrentarse a los mirones. Podía intimidarlos con un gruñido. Ktajon siguió nadando deprisa hacia la esclusa, con expresión resuelta. Aki suspiró. Bueno, quizá Kreideiki tenga sus razones para mantenerme cerca de él, después de todo. Ahora que Ikai se ha ido con los ingenieros, necesita ayuda para controlar toda la chusma que se ha quedado a bordo del Streaker. Empujó con el hocico a Sreekajo para hacerle avanzar. El Siena soltó una palabrota que era casi primal, pero obedeció. Al menos, tengo una buena excusa para no estudiar astrogación, pensó Aki con cinismo. 31. Suesi. No. Parad. Retroceded e intentarlo de nuevo. Esta vez con más cuidado. Anne Suesi contempló con escepticismo en los ingenieros delfines que daban marcha atrás a sus pesados trineos, arrastrando la viga fuera de la cámara. Había sido el tercer intento de añadir una pieza de refuerzo a la hendidura abierta en la cola de la nave Tenania. Esta vez casi lo consiguieron, pero el trineo de cabeza dudó demasiado tiempo y estuvo a punto de aplastarse contra la pared interna de la nave de combate. Ahora, olelo, a ver cómo evitas esa vigueta. Se dirigía al conductor del primer trineo. Cuando llegues a la altura de ese jeroglífico que parece un chacal de 2 cabezas, levanta el morro de esta forma. Gesticuló con los brazos. El fin lo miró perplejo durante unos instantes, y luego asintió con vigor. Roger, la esquivaré. Suesi hizo una mueca de disgusto ante aquella falta de seriedad. Pero no serían fines si no fuesen sarcásticos la mitad del tiempo y excesivamente entusiastas la otra mitad. Además, habían trabajado muy duramente. Era una verdadera mierda trabajar bajo el agua. En comparación, cualquier actividad donde no hubiera gravedad era un juego. Desde el siglo XXI, los hombres habían hecho grandes progresos en los trabajos de construcción en el espacio. A los problemas de inercia y rotación les dieron soluciones que la biblioteca ni siquiera recogía. Los seres que vivían en antigravedad desde hacía 1 billón de años no tenían necesidad de descubrir tales soluciones. En los 3 últimos siglos, por el contrario, no se desarrollaron trabajos duros bajo el agua, ni siquiera en las comunidades delfinianas de la Tierra, y nunca se intentó sacar a flote o saquear una nave espacial caída al fondo de un océano. Si la inercia de la ingravidez causaba problemas en órbita, ¿qué pasaría con la flotabilidad casi imprevisible de los materiales sumergidos? La fuerza necesaria para mover un objeto variaba en función de la velocidad a la que viajaba y del plano transversal que presentaba en un momento dado. En el espacio, no existían esas complicaciones. Mientras los fines reorientaban la viga, Suesi echó un vistazo al interior del destructor para ver cómo progresaban los otros trabajos. El resplandor de las sierras láser, tan brillantes como las lámparas helarcas, iluminaba el lento desmembramiento de la cavidad central de la nave de combate Tenania. Poco a poco, una gran abertura cilíndrica iba tomando forma. La teniente TSHT supervisaba el final de esa obra. Todos sus trabajadores pertenecían al mismo modelo Neofin. Cada delfín utilizaba los ojos o los instrumentos para los trabajos de precisión.
Pero cuando se acercaban a un objeto, su cabeza se agitaba con movimientos circulares, y emitían delgados rayos de ondas sonoras desde la protuberancia bulbosa que daba a los Tursiops la apariencia de intelectuales de amplia frente. La extremidad sonosensible de la mandíbula inferior oscilaba formando una imagen estereoscópica. En la cámara resonaban los chirridos. A Suesi no dejaba de maravillarle que los Fines pudieran conseguir algo en medio de toda aquella cacofonía. Eran tipos en verdad ruidosos, pero hubiera deseado contar con un número mayor de ellos. Suesi esperaba que Ikai llegase con más delfines de la tripulación. En cuanto apareciera con la lancha o el esquife, le proporcionaría a Suesi un lugar donde estar seco, y a los demás una oportunidad de descansar respirando un aire limpio. Si los del equipo inicial no eran relevados muy pronto, podían producirse accidentes. El plan propuesto por Orley era diabólico. Suecia albergaba la esperanza de que Kreideiki y los del consejo encontrarían una alternativa, pero los que se oponían al plan no tenían nada mejor que ofrecer. El Streaker sería movido tan pronto como Thomas Orley diera la señal. En apariencia, Kreideiki consideraba que tenían poco que perder. Un estrépito resonó a través del agua. Suesi se sobresaltó y miró a su alrededor. El extremo de un freno cuántico de la nave Tenania colgaba libremente, con la base seccionada por el borde de la viga que transportaba Olelo. El fin, impasible por norma general, parecía fuera de control. Ahora, chicos y chicas, gimió Suesi, ¿cómo vamos a dar la impresión de que este cascarón ha sobrevivido a la batalla si nosotros mismos lo dañamos más de lo que lo hizo su enemigo? ¿Quién creerá que puede volar con todos esos agujeros? La cola de Olelo batía el agua, mientras dejaba escapar trinos lastimeros. Suesi suspiró. Después de 300 años, aún debía tratarse con sumo cuidado a los delfines. Las críticas parecían dejarlos desvalidos. Utilizar halagos y estimularlos daba mucho mejor resultado. De acuerdo. Vamos a intentarlo de nuevo. Con cuidado. Esta vez estamos a punto de conseguirlo. Suesi sacudió la cabeza y se preguntó qué tipo de locura le llevó a convertirse en ingeniero mecánico. 32. Galácticos. La batalla se había alejado de aquella zona del espacio. Una vez más, la flota Tandú había sobrevivido. La facción Taka se había aliado con los Tenanios y los Gurú, y el grueso de las fuerzas de los Zoro aún constituía un peligro. Los hermanos de la noche estaban casi destruidos. El aceptador se sentó en el centro de su red y se desprendió de sus escudos por cuidadosas etapas sucesivas, tal como le habían enseñado. Los tutores Tandú necesitaron milenios para acostumbrar a su raza a utilizar escudos mentales para todo, pues no estaban dispuestos a que nada les pasase por alto. Mientras caían las barreras, el aceptador sondeaba con ansiedad el espacio cercano, acariciando las nubes de vapor y los cascos a la deriva. Evitó con habilidad las trampas activas y los campos de probabilidad no resuelta. Contemplar batallas era una maravilla, aunque resultase también peligroso. La conciencia del peligro era otra de las cosas que los Tandú les impusieron por la fuerza. En secreto, la especie del aceptador no se lo tomaba muy en serio. ¿Cómo podía considerarse malo algo que había ocurrido en realidad? El Epiciarca pensaba de ese modo, y solo había que ver lo loco que estaba. El aceptador notó algo que normalmente no habría llamado su atención. Si era libre para espianalizar las naves, los planetas y los misiles, hubiera tenido que estar distraído para no detectar algo tan sutil como los pensamientos de una única y disciplinada mente. Encantado, el aceptador percibió que el emisor era un sintiano. Sí, un sintiano, y estaba intentando comunicarse con los terrestres. Era una anomalía, pero muy hermosa. El aceptador nunca había presenciado antes la audacia de un sintiano. Ningún sintiano era famoso por su habilidad psíquica, pero este estaba haciendo un extraordinario trabajo al abrirse paso a través de la miríada de detectores psi que cada facción había diseminado en el espacio circundante. Aquella proeza resultaba fabulosa por su carácter inesperado, una prueba más de la superioridad de la realidad objetiva sobre la subjetiva, a pesar de los delirios del Epiciarca. La sorpresa era la esencia de la vida. El aceptador sabía que sería castigado si pasaba demasiado tiempo maravillándose ante este acontecimiento en vez de informar de inmediato.
Eso era también una fuente de dudas, el castigo con el que los Tandú hacían elegir al pueblo del aceptador un camino en vez de otro. Durante 40.000 años les había asombrado. Quizás algún día podrían hacer algo al respecto. Pero no había prisa. Quizás ese día ya fuesen tutores. 60.000 años más serían solo una corta espera. La señal emitida por el espía sintiano se desvaneció. Al parecer, el furor de la batalla lo arrastraba lejos de Xemene. El aceptador buscó la señal, lamentando un poco la pérdida. Pero el esplendor de la batalla se abría ante él. Impaciente por la abundancia de estímulos que le aguardaba, el aceptador decidió posponer su informe sobre el sintiano, si lo recordaba. 33. Thomas Orley. Tom miró por encima del hombro las nubes que se amontonaban. Era aún pronto para saber si la tormenta le alcanzaría. Tendría que recorrer una larga distancia antes de averiguarlo. El planeador solar zumbaba a unos 1200 metros de altura. El pequeño vehículo aéreo no había sido diseñado para batir ningún récord. Era poco más que un estrecho chasis. La hélice era impulsada por los rayos del sol al caer en la amplia y translúcida ala. El mundo oceánico de Kitrup asomaba bajo cúmulos blancos. Tom enfiló hacia el nordeste, y dejó que los vientos alisios se ocupasen casi de todo. Al volver, suponiendo que volviera, aquellos mismos vientos convertirían su avance en lento y aventurado. Unos vientos más rápidos y más altos impulsaban sombrías nubes tras de él, hacia el este. Volaba un poco a ciegas, sin más referencia para su tormentosa navegación que el disco anaranjado del sol de Kitrup. Una brújula no le hubiera servido para nada, pues la riqueza metálica del planeta lo recubría de entrecruzadas anomalías magnéticas. El viento silbaba furioso en la pequeña nariz cónica del planeador. Tom, tumbado boca arriba en la estrecha plataforma, lo sentía como una ligera brisa. Deseó tener un almohadón más. Sus codos empezaban a irritarse y sentía una ligera tortícolis. Tuvo que suprimir muchas cosas de su lista de material y hasta había tenido que elegir entre una cibomba suplementaria para utilizar en su destino y un destilador de agua que le permitiera sobrevivir cuando llegase. Todo estaba sujeto con tiras adhesivas a la plataforma en la que se apoyaba su cojín, pero de un modo tan desigual que era casi imposible encontrar una posición confortable. El viaje se había convertido en una inacabable monotonía de mar y cielo. Por 2 veces, creyó distinguir el vuelo de unas criaturas en la lejanía. Era el primer indicio de que existían seres voladores en Kitrup. ¿Habrían evolucionado a partir de peces voladores? Le sorprendía que existieran aves en un mundo tan falto de tierras secas. Aquellas criaturas, desde luego, podían haber sido modeladas por algún antiguo inquilino galáctico de Kitrup, pensó. Allí donde la diversidad de la naturaleza parecía disminuir, los zofontes podían inmiscuirse. He visto cosas, conseguidas genéticamente, más raras que seres voladores en un mundo acuático, se dijo. Tom recordó la ocasión en que Hillian y él acompañaron al viejo Jaque Dendro al mundo Universidad Timbrimi de Catrenlin. Entre 2 conferencias, Hill y él recorrieron una vasta reserva natural del continente, donde grandes manadas de bestias Clideu pastaban manteniendo una formación de acuerdo con unos precisos y complicados diseños geométricos. La disposición de los dibujos se modificaba de forma espontánea minuto a minuto, sin que al parecer hubiera la menor comunicación individual entre los animales, como el aparente movimiento ondulante de un tejido de moiré. Los Timbrimi les explicaron que una antigua raza galáctica, que había morado en Catrenlin mucho tiempo atrás, programó los diseños del movimiento de los Clideu como una adivinanza. En todos esos años, nadie había logrado descifrar el enigma, si es que existía en la actualidad. Hillian sugirió que los diseños podían haber sido adaptados por los Clideu en beneficio propio, pero los Timbrimi, amantes de los enigmas, preferían pensar de otro modo. Tom sonrió recordando aquel viaje, su primera misión como pareja. Desde entonces, Hillian y él habían visto más cosas extraordinarias de las que nunca podrían contar. Ahora la echaba de menos. Los pájaros autóctonos, o lo que fueran, viraron para alejarse de la creciente barrera de nubes. Orley los siguió con la mirada hasta que se perdieron de vista. No había señales de tierra en la dirección en que volaban. El planeador se desplazaba a unos 200 nudos.
Eso debería llevarle hasta la cadena nordeste de islas volcánicas que buscaba en un par de horas, más o menos. La radio, el seguimiento por satélite y el radar eran lujos inaccesibles. Tom solo tenía para orientarse un mapa sujeto al parabrisas. El vuelo de regreso tal vez le resultaría más fácil. Gillian insistió para que llevara un registrador de inercia, que le guiaría, incluso aunque él cerrara los ojos, hasta escasos metros de la isla de Icaí. Contando con que tuviera la ocasión de usarlo. Las nubes que le perseguían crecieron lentamente sobre y detrás de él. La corriente en chorro de Kitrup estaba realmente hirviendo. Tom admitió que no le importaría encontrar un lugar donde aterrizar antes de que la tormenta le alcanzase. Mientras caía la tarde, vio volar de nuevo a las criaturas aéreas y, por 2 veces, vislumbró un movimiento en las aguas. Algo enorme y sinuoso que desapareció antes de que pudiera verlo con claridad. Aquí y allá, aparecían entre el oleaje bancos dispersos de algas, lo bastante densos como para formar montículos aislados de vegetación. Pensó distraídamente que tal vez las criaturas voladoras se posaban sobre ellos. Tom luchaba contra el aburrimiento, y empezó a odiar el objeto prominente que se le clavaba en el riñón izquierdo. La amenazante barrera de nubes estaba a pocos kilómetros de su espalda, cuando vio algo en el horizonte norte, una mancha imprecisa recortándose contra el grisáceo cielo. Imprimió más velocidad a la hélice y enfiló hacia lo que pronto reconoció como una columna de humo. Enrollándose y retorciéndose hacia el nordeste, parecía una tiznada bandera ondeando en el cielo. Tom intentó ganar altura, a pesar de las amenazantes nubes que ocultaban el último sol de la tarde, proyectando sombras sobre los receptores solares de su ala. Retumbaban los truenos y el resplandor de los relámpagos iluminaba fugazmente el paisaje marino. Cuando empezó a llover, la aguja del amperímetro entró de lleno en la zona roja. El pequeño motor comenzó a fallar. Sí. Ahí está. Una isla. Sin embargo, la montaña parecía a bastante distancia. El humo cubría parte de ella. Hubiera preferido aterrizar en una isla más acogedora, una con menos actividad. Orley se burló de sí mismo por concebir preferencias en aquellas circunstancias. En caso necesario, se posaría incluso sobre el mar. El pequeño planeador estaba equipado con flotadores. La luz se debilitaba. En la creciente penumbra, Tom notó que la superficie del océano había cambiado de color. Algo en su apariencia le hizo fruncir el ceño de perplejidad. Era difícil decir que había cambiado. Tuvo poco tiempo para especulaciones, le fue necesario centrar toda su atención en el aparato, en un esfuerzo por ganar unos palmos de altura. Confió en que quedase luz suficiente para encontrar un punto de aterrizaje, y dirigió la frágil nave, bajo una lluvia persistente, hacia el volcán que ardía sin llamas. 34. Kreideiki. No se había dado cuenta de que la nave estuviese tan mal. Kreideiki revisó el estado de cada uno de los motores e instrumentos averiados. Mientras se hacían las reparaciones, él o Takata Jin las habían verificado 3 veces discretamente. Habían reparado la mayor parte de los daños que podían repararse. Pero como jefe de la nave, era a él a quien correspondía tratar con lo intangible. Alguien debía ocuparse de la estética, por poco prioritario que pareciese. Y fuera cual fuese el resultado de las reparaciones funcionales, el Streaker nunca más sería una nave hermosa. Era la primera vez que salía de ella. Llevaba un respirador y nadaba por encima del casco dañado para tener una visión de conjunto. Los alerones de éstasis y los principales conductos de gravedad podían funcionar. Emerson Danite y Takata Jin le habían dado su palabra, pero quiso comprobarlo por sí mismo. Un impulsor de cohetes había sido destruido en Morgan por un rayo antimateria. El resto era aprovechable. Pero aunque el casco fuera seguro y sólido, no tenía la bella apariencia que había tenido antes. La envoltura exterior estaba agrietada en 2 lugares, donde los rayos atravesaron los escudos protectores levantando ampollas en la superficie. Brokida le enseñó incluso una pequeña zona en la que el metal había cambiado de una aleación a otra. La integridad estructural de la nave estaba intacta, pero aquello significaba que alguien pasó demasiado cerca de ellos con un distorsionador de probabilidad. Era desconcertante pensar que aquella parte del Streaker hubiera chocado contra otra nave similar aunque un poco diferente,
tripulada por fugitivos similares aunque un poco diferentes, en algún hipotético universo paralelo. Según los archivos de la biblioteca, nadie había aprendido aún a controlar los distorsionadores de las leyes del universo lo suficiente como para utilizarlos en algo distinto a un arma. Aunque se rumoreaba que algunas de las antiguas especies que superaban a la civilización galáctica descubrían de vez en cuando el secreto, y lo empleaban para salir de la realidad por una puerta falsa. El concepto de infinitos universos paralelos era conocido por los delfines desde antes de que los humanos conociesen el fuego. Formaba parte del sueño cetáceo. Los grandes cetáceos se complacían en lamentarse de un mundo mutable hasta el infinito. Al iniciarse en el uso de herramientas, los delfines árnicas perdieron esta gran indiferencia. Ahora comprendían la filosofía de las ballenas un poco mejor que los hombres. La domesticada versión del distorsionador de probabilidad era uno de la docena de sistemas que los galácticos tenían para distorsionar la velocidad de la luz, pero las especies prudentes lo evitaban. Las naves desaparecían al utilizar la propulsión probabilística. Kreideki se imaginó saliendo del espacio-tiempo para encontrarse en una reunión de Streakers, cada uno de un universo diferente, todos capitaneados por una versión ligeramente modificada de sí mismo. Las ballenas eran capaces de complacerse filosóficamente ante una situación parecida. Él no estaba tan seguro de sí mismo. Por otro lado, a pesar de su capacidad especulativa, las ballenas eran imbéciles cuando se trataba de astronaves y máquinas. No reconocían una flota de naves mejor que un perro su reflejo en el agua. Menos de 2 meses antes, Kreideki se había encontrado frente a una flota abandonada, con naves tan grandes como lunas y tan viejas como estrellas de mediana edad. Allí perdió una docena de fines valiosos, y desde entonces no hacían más que huir de otras flotas de naves. Había veces que anhelaba poder ser ciegamente animal para algunas cosas, como lo eran las ballenas. O tan filosófico. Kreideki nadó hasta una cornisa que dominaba la nave. El brillo de las lámparas proyectaba alargadas sombras sobre las transparentes aguas eufóricas. La tripulación había terminado de instalar el botín encontrado por Suecia en el naufragio de la nave Tenania. Solo faltaba liberar los soportes de aterrizaje para ponerse en movimiento. Ikai había partido unas horas antes con una tripulación escogida y el esquife de la nave. Kreideki desearía poder hacer más por ayudar a Suecia, pero el Streaker estaba ya muy por debajo de sus efectivos mínimos. Seguía sin ver ninguna alternativa al plan de Thomas Orley. Metz y Takata-jin demostraron ser incapaces de proponer otra cosa que no fuera la rendición incondicional al vencedor de la batalla que se desarrollaba sobre ellos, y eso era algo que Kreideki nunca permitiría. No mientras quedase cualquier otra posibilidad. Los sensores pasivos indicaban que en el espacio la batalla se acercaba a una cima de violencia. En pocos días, llegaría a su punto culminante y tendrían entonces la última oportunidad para escapar camuflados, aprovechando la confusión. Espero que Tom llegue sano y salvo, y que su experimento tenga éxito. El sordo gruñido de los motores que se estaban probando repercutía en el agua. Kreideki había calculado el nivel tolerable de ruido. Había tantas posibilidades de infiltración, neutrinos de la planta de potencia, gravitones de la pantalla de éstasis, ondas psi desde cualquier parte de a bordo. Y el ruido era la menor de sus preocupaciones. Mientras nadaba oyó algo encima de él. Su atención se dirigió hacia la superficie. Cerca de las boyas de detección se encontraba un neofín solitario trabajando en ellas con los manipuladores del arnés. Kreideki se acercó a él. Hay un problema aquí que altere la organización de las tareas. Reconoció al estenos gigante, Kta-jon. Este se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante, Kreideki pudo ver la membrana blanca que rodeaba la plana pupila. Kta-jon se recuperó con prontitud. Su boca se abrió en una sonrisa. Un ruido de fondo molestaba a la oyente neutrínica, la que escuchaba no oía ecos de la batalla. Ella me dijo acaba con los parásitos. A mi tarea ahora debo volver. Era algo como para inquietarse. Resultaba vital que el puente del Streaker conociera en todo momento lo que pasaba en el cielo y pudiera recibir noticias de la misión de Thomas Orley. Takata-jin debió enviar algún otro para hacer la reparación. Las boyas estaban bajo la responsabilidad de la tripulación del puente.
Sin embargo, con Ikai y TSHT fuera, y la mayor parte del personal de élite del puente con ellos, quizá Kta-Hon fuese el único suboficial disponible. Como un buen acróbata, jinete de olas grandes, apresúrate a regresar con los que te esperan. Kta-Hon asintió, replegando los brazos del arnés. Sin pronunciar más palabras, emitió una pequeña nube de burbujas y se sumergió hacia la brillante abertura de la esclusa. Kreideiki miró al gigante mientras se alejaba. De forma superficial, Kta-Hon al menos parecía que reaccionaba con más resistencia que otros fines a la difícil situación del Streaker. De hecho, incluso pareció disfrutar en el combate que había acompañado su retirada de Molgran, manejando una batería de cañones con fiero entusiasmo. Era un eficiente suboficial. Si es así, ¿por qué me invade la cólera cada vez que está cerca de mí? No será uno de los juguetes de Metz. Tengo que insistir para que el Dr. Metz deje de evadirse y me muestre sus notas. Si es necesario, forzaré su cerradura, y al diablo el protocolo. Kta-Hon se había convertido en compañero inseparable del teniente Takata Jin. Junto con Metz, eran los tres principales oponentes del plan de Tom Orley. La cuestión aún coleaba, y Takata Jin estaba más taciturno que nunca. El segundo de a bordo empezaba a ser un problema real. Kreideiki sentía compasión por el teniente. No era culpa suya que aquel crucero de pruebas se convirtiera en un calvario. Pero la piedad no impediría que el capitán promocionara a Ikai para que lo sustituyera en el puesto que ahora ocupaba tan pronto como la tripulación se reuniera de nuevo. Takata Jin era del todo consciente de lo que se le avecinaba, y del informe que el capitán escribiría sobre cada uno de sus oficiales para el centro de elevación. Las primas para el derecho a la descendencia de Takata Jin peligraban. Kreideiki podía imaginar cómo se sentía el teniente, había veces en que incluso él mismo se sentía oprimido por aquella imposición de la elevación. En esos momentos sentía deseos de gritar en primal, ¿quién os ha dado el derecho? Y permitir que la dulce hipnosis del sueño cetáceo le llamara para abrazar de nuevo a los viejos dioses. Pero esos momentos siempre pasaban, y volvía a pensar que no había nada en el universo que desease más que tener el mando de una astronave, coleccionar registros de canciones del espacio y explorar las corrientes entre las estrellas. Un banco de peces nativos pasó cerca de él. Se parecían un poco a los salmonetes feos, con chillonas placas metálicas en lugar de escamas. Sintió la súbita urgencia de perseguirlos, y llamar a toda la tripulación que trabajaba fuera de la nave para que se le unieran en la cacería. Imaginó a sus plácidos mecánicos y técnicos quitándose el arnés para precipitarse tras el estridente grupo de desgraciadas criaturas, conduciéndolas con habilidad y capturándolas al vuelo cuando el pánico las hiciera saltar por encima de la superficie. Incluso si alguno de los fines se dejaba llevar por el impulso y tragaba un poco de metal, sería estupendo para la moral del grupo. Ver lluvias de primavera, y luego, en el secreto de la noche, ver la luna en el seno de las olas, era un haiku de lamento. No había tiempo para juegos de caza, no mientras ellos mismos fueran presas. El tintineo del arnés anunció que le quedaban solo 30 minutos de aire. Se sacudió. Si su meditación hubiera sido más profunda, Nukapai tal vez habría aparecido. La quimérica diosa le hubiese molestado. Su gentil voz le habría recordado la ausencia de Ikai. Las boyas de observación bailaban cerca de él, ancladas por tenues amarras al lecho del océano. Nadó hasta el ovoideo rojo y blanco en el que trabajara Kta-Hon, y notó que la placa de acceso se había quedado abierta. La cabeza de Kreideiki osciló mientras emitía un concentrado sonido. La extraña geometría de la boya y sus amarras resultaba algo perturbadora. Su receptor de fonosonar zumbó. Una voz amplificada llegó hasta él a través de su conexión neural. Capitán, soy Takata Jin. Hemos terminado con las pruebas de los propulsores y los generadores de éxtasis. Los hemos arreglado en función de sus nuevas comprobaciones. También ha llamado Suesi para decir que él, el caballo marino de Troya, está llegando. Ikai está allí y le envía saludos. Bien. Kreideiki transmitió las palabras directamente por el enlace neural. ¿Se sabe algo de Orley? No, señor. Y se está retrasando. ¿Está seguro de que quiere seguir con su plan? ¿Qué pasará si no puede hacernos llegar un mensaje si bomba?
Ya hemos examinado todas las eventualidades. Así que de cualquier modo vamos a mover la nave. Creo que deberíamos discutirlo de nuevo. Kreideiki sintió una oleada de irritación. No vamos a discutir de tácticas en un canal abierto, teniente. Y ya está decidido. Volveré enseguida. Mientras, vaya ultimando los detalles. Debemos estar preparados para cuando Tom llame. Bien, señor. Takata-jin cortó la comunicación sin formular la más mínima disculpa. Kreideiki había perdido la cuenta del número de veces que se le había interrogado acerca del plan. Si no confiaban en él porque era solo un delfín, deberían pensar que la idea original había procedido de Thomas Orley. Además, él, Kreideiki, era el comandante. Era él el responsable de salvar sus vidas y su honor. Cuando sirvió a bordo de la nave de exploración James Cook, nunca presenció que nadie discutiera las órdenes del comandante humano, la capitán Álvarez. Golpeó el agua con la cola hasta que su cólera se calmó. Contó hasta que le embargaron las estructuras tranquilizantes del Keneng. Dejémoslo, decidió. La mayor parte de los tripulantes no preguntan, y el resto obedece las órdenes. Para ser una tripulación experimental, bajo una enorme presión, eso ya es mucho. Cuando la mente se empeña, encuentra la solución, enseñaba el Keneng. Todo problema contenía los elementos de su solución. Accionó los brazos manipuladores para alcanzar el panel de acceso a la boya. Si la boya funcionaba bien, tendría un pretexto para licitar a Takata-jin. Esa sería la clave para llegar hasta el teniente, llevarlo de nuevo a la comunidad de la nave y romper su círculo vicioso de aislamiento. Cuando la mente, era cuestión de minutos comprobar si estaba en buen estado. Kreideiki conectó una extensión desde su toma neural al ordenador de la boya. Y pidió a la máquina que informase de su situación. El brillante arco de una descarga eléctrica destelló ante él. Kreideiki gritó mientras la sacudida provocaba un cortocircuito en su arnés y le carbonizaba la piel alrededor de la derivación neural. Una corriente de penetración. Comprendió Kreideiki en la eternidad del latigazo. Pero ¿cómo? Lo sentía todo a cámara lenta. La corriente luchó contra los diodos protectores de su neuroamplificador. El interruptor general se desconectó, pero el aislante volvió a formarse casi al instante bajo el efecto del contragolpe. En su parálisis, Kreideiki tuvo la impresión de oír una voz en los ardientes campos de batalla, una voz que se burlaba de él. Cuando la mente se empeña, encuentra, también engaño, hay engaño en la ilusión. Arqueando el cuerpo en un grito de agonía, Kreideiki lanzó un único e incontrolado alarido en primal, el primero de su vida adulta. Luego rodó panza arriba y se hundió en unas tinieblas más densas que la noche.